¿Cuántas cosas estás dejando de hacer por estar 3 horas conectado a un juego o a una red social? ¿Cuántas cosas estás dejando de hacer? Hay que hacer un esfuerzo, ¿eh? Para mí, como el deporte, llevo muchos años corriendo, pero a mí me sigue costando ir a correr. ¿Estamos adictos realmente a la tecnología? Al Excel no es nadie adicto. Correcto, a eso me refería. Al móvil. Porque eso está hecho para atraparnos. Yo estoy proyectando una imagen que no es real. Es falsa. Entonces, ¿cómo me enfrento luego al mundo real si yo en redes sociales estoy proyectando una imagen que me parece muy bien que en redes queramos salir bien? Sí, está bien, pero de ahí a ese uso de filtros, que ves a chicas de 20 años que ya están operadas, que ya están usando Botox, el skincare en las niñas. Hay muchos estudios ya que están relacionando el uso de las redes sociales con síntomas depresivos, por pura comparación. ¿Qué le ocurre a un cerebro que tiene pantallas desde muy pequeño? Mucha gente cree que poniendo pantallas el bebé o el niño está interactuando, pero no está interactuando, él solo está recibiendo. La interacción humana, sobre todo en esas etapas tan tempranas, es del cara a cara, de tu expresión, de cómo yo percibo que tú me hablas, del tono. Pero si es que un niño no puede autorregularse, como si yo le doy la cerveza al niño de 14 años. ¿Que lo hagan a escondidas? Pues bueno, pero dársela yo, pues no. Y tú todo esto que divulgas, que me encanta, ¿cómo lo vives en tu casa? Yo compartí mucho mi duelo perinatal en redes sociales y ayudó a muchísima gente que yo compartiera aquello. Yo, en cuanto mis hijos han ido creciendo, he dejado de compartirlos. La Asociación Española de Pediatría actualizó los tiempos de exposición a pantalla hace un año y ahora es 0 pantallas hasta los 6 años. A los 12 años la mayoría de niños tienen móvil. Sin embargo, solo el 22% de los padres cree que es una edad adecuada, pero se les da. Esto no lo han vivido nuestros padres. El tener que estar preocupado cuando tu hijo está dentro de la habitación es una cosa que a nuestros padres nunca les tuvo que preocupar. ¿Cuál es la primera señal de que tengo un problema de adicción con el móvil? Ay, qué difícil. Bienvenida, Carmen Osorio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas ¿Todo bien? gracias, todo bien. Fenomenal. Muy contenta de estar aquí. Te conoce mucha gente por el gran trabajo que estás haciendo de divulgación en estos últimos años, pero me gustaría pedirte que te presentes. ¿Quién es Carmen Osorio? Bueno, Carmen Osorio es sobre todo madre, Uh-huh. porque esa condición lo cambia todo en la vida. Pero bueno, Carmen Osorio también es una periodista de vocación, porque desde ya, te diría que desde octavo de GB, para quien no lo sepa, es segundo de la ESO ahora, pues yo ya tenía claro que quería dedicarme al mundo de la comunicación. Carmen Osorio es escritora también, estoy ahora con el segundo libro. ¿Y qué más? Y es una persona divertida, caótica, bueno, podría definirme de muchas maneras, pero bueno, en general alegre, ¿no? ¿Y cómo tuviste esta vocación tan temprana de saber que quieres ser periodista, comunicadora? Segundo de la ESO decías, ¿no? Sí, en octavo de GB o incluso un poco antes, sí, ya tenía claro que me gustaba el mundo de la comunicación. Pues fíjate, yo recuerdo que estamos grabando en Oviedo, mi abuela de Oviedo tenía una cámara de vídeo, pero de estas grandes, claro, de esas que tenías que sacar una piecita, meter en otra más para meter luego en el VHS, que claro, la gente más joven no sabrá ni de lo que hablamos. Pero yo cogía esa cámara y me ponía a grabar mis propios telediarios, que lo llamábamos entonces, mis propios programas. Yo gané 2 veces el concurso literario en el cole, pues me acuerdo coincidiendo con el 5º centenario del descubrimiento de América, ¿no? De Cristóbal Colón. Entonces, bueno, yo enseguida supe que era lo que me gustaba la cámara, bueno, esas cosas. Y recuerdo en BUP que en plan de broma firmaba autógrafos a mis compañeras de clase y les decía, mirad, para cuando sea yo presentadora de televisión. Mira tú. Y mira por dónde. De repente un día salí en La Nueva España, que era la presentadora de Asturias en 25, un programa que tenía muchísimo éxito en la TPA, sustituyendo a Luján Argüelles. Y me acuerdo que me escribió una ex compañera de clase diciendo, tía, no me lo puedo creer. O sea, tengo tu autógrafo. En plan, estás como una cabra. Pero es que sí, yo lo tenía muy claro. Y bueno, gracias a que lo tuve claro, pues lo saqué adelante, porque la carrera estudié y trabajé a la vez y fue durillo. ¿Fue en Madrid, imagino? ¿Periodismo? No, me fui a Pamplona. Ah, ¿Pamplona? Me fui a Pamplona, tenía ya un primo allí estudiando
Y bueno, me fui a Pamplona y me puse a trabajar ya en la cocina de la Clínica Universitaria de Navarra. Bueno, trabajé de todo en Pamplona bueno, porque tenía que hacerme cargo de Claro. todos los gastos que conllevaba estudiar fuera de casa. ¿Cómo fueron tus inicios profesionales? ¿Pasaste por tele? Sí, ¿Por bueno, de prensa? prácticas hice algo en prensa, Ujú. pero bueno, a mí me tiraba mucho la tele, muchísimo. Entonces, así las primeras prácticas así grandes me cogieron en Antena 3 Televisión en cuarto de carrera y me fui a Madrid 3 meses y en el área multimedia, lo que son las cosas, las vueltas que da la vida, porque luego me he dedicado al tema Ujú. de redes y todo esto, ¿no? Pero sí, en el área multimedia, que era el servicio 303 de noticias del móvil, cuando los móviles no tenían ni internet ni nada, y locutaba noticias que la gente podía escuchar en esos móviles que no tenían internet ni nada. Y la página web, que en esos inicios, imagínate cómo era la página web de Antena 3 Noticias. Claro. Es que te hablo del año 2004. O sea, hace más de 20 años, una web pues muy básica. Pero bueno, fue una buena experiencia y luego hice pues eso, cositas en prensa, pues algo, volví luego a Madrid, a algunas sustituciones más en Antena 3. O sea, yo me moví mucho. Esos primeros años yo me moví mucho. Me llamaban para una sustitución de un mes, yo me buscaba un apartamento. Bueno, yo llegué a vivir con 3 chicos desconocidos en Madrid, que esto lo cuento y la gente piensa, esta tía está loca. Pero yo llegué a o sea, porque claro, lo buscábamos en los periódicos estos donde había anuncios de pisos o en la calle, carteles con números de teléfono Claro. ahí puestos. Y me acuerdo de llegar a vivir con 3 chicos que no conocía de nada. Uno era asturiano y me fié de eso, ¿sabes? En Madrid. O sea, que fueron años así como muy, muy locos de yo, me ponía el mundo por montera y me mudaba a Madrid para un mes o para 3 meses o una cosa así. Y volvía de repente porque me salía otra cosa aquí y de repente hacía entrevistas en la Nueva España. Pero bueno, yo creo que es un poco... Son esas cosas que hace la gente con vocación. O sea, que dices tú, es que estoy dispuesta a moverme lo que haga falta porque yo sé que este mundo es el mío, ¿sabes? ¿Y cómo irrumpen las redes sociales en tu vida? ¿Cómo las encajas? Ahí sale tu primer proyecto, vamos a llamarlo así. Sí, que fue un blog. Que fue un blog. Cuéntanos un poquito, ¿por qué nace ese blog? ¿Y qué querías conseguir con ese blog? Pues mira, yo después de varios años presentando Asturias en 25, en TPA, que era uno de los programas de más audiencia, se emitía en prime time todos los días a las 9 de la noche, súper éxito, pero bueno, hubo unos recortes en el cambio ese temporal de gobierno que hubo hace muchos años, y hubo unos recortes y bueno, pues quitaron de parrilla muchos programas de televisión y entonces, bueno, yo estaba embarazada de mi segundo hijo y de repente sin trabajo. Y digo, madre mía, ¿pero yo qué hago con mi vida? Digo, nada, embarazada no me va a contratar nadie. Y de repente, bueno, tenía 2 años de paro, de todos los años, porque yo llevaba trabajando desde los 18. Y dije, bueno, pues nada, voy a dar a luz, voy a estar los primeros meses con mi bebé y luego ya se irá viendo. Pero resulta que a final de ese embarazo veo, no sé dónde vi, en internet, primer máster en gestión de redes sociales, que lo hacía la Cámara de Comercio de Gijón con una empresa de comunicación y tal. Y dije, bueno, pues digo, pues yo creo que ahora las empresas, los medios de comunicación van a necesitar personas como especializadas en el lenguaje del mundo online. No es lo mismo escribir en Twitter, entonces, que escribir un blog, que escribir... O sea, no, cualquiera que se dedique a la comunicación sabe que no es lo mismo hacer una nota de prensa que escribir un tuit. O sea, no tiene nada que ver, ¿no? Y entonces dije, bueno, pues lo voy a hacer. Voy a invertir un dinero de eso del paro. Digo, lo voy a invertir en formarme en eso. Recuerdo que empezaba el máster la misma semana que di a luz, con lo cual ya la primera semana me la perdí porque coincidía con mi parto, pero yo recuerdo de llevarme a mi recién nacido a clases del máster de gestión de redes sociales. Y realmente el blog, ¿por qué surge? Bueno, pues porque yo cuando termino ese máster, que fueron unos meses, nos tenemos que hacer un proyecto un poco fin de máster, ¿no? Y digo, ¿y a mí qué se me da bien? Porque el SEO lo odio profundamente. O sea, había cosas que digo, a mí no me gusta esto. Pero digo, ¿qué se me da bien? ¿Qué se me da bien? Digo, pues escribir. ¿Qué puedo hacer en Internet? Dije, un blog. ¿Y de qué puedo hablar si tengo un recién nacido y un niño de 2 años? Digo, pues voy a hablar de crianza. Y entonces ahí arrancó un poco mi mundo en Internet. O sea, fue un poco casual. Y es verdad que a nivel trabajo eso no se convirtió en trabajo hasta que pasaron varios años,
Pero bueno, al final yo conseguí que eso, pues me entraran, ¿no?, marcas que quisieran colaborar conmigo porque el blog llegó a tener 10 millones de visitas en varios años. Entonces tuvo muchísima repercusión. De ahí ya pues empiezas a abrirte las redes sociales correspondientes con el nombre No soy una drama mamá, que fue el nombre del blog. Y bueno, una cosa te lleva a la otra, luego podcast, luego, o sea, empiezas y ya te metes en el mundo online, te vuelves autónomo y de repente nunca más vuelves a un medio de comunicación. Decías ahora, lo iba a contar yo, que No soy una drama mamá, que llevas ya con ello, pues si me decías antes que tu hijo segundo pues fíjate, tiene 13 eran. 14 años va a cumplir y estaba embarazada. Pues sí, bueno, años de blog, el blog, ¿no? tiene... O sea, el blog yo ya no lo... Está ahí en internet, Ujú. porque además sigue teniendo muchas visitas, pero el blog sí que hace ya 4 o 3 años que no lo alimento, ¿sabes? Que no lo alimento porque era un blog de crianza. Mis hijos han ido creciendo. Entonces llegó un momento en que dije, mira, es que yo aquí no tengo ya nada que aportar. Es que es todo lo que he escrito durante años, más un libro. Digo, es que en crianza no tengo nada más que aportar. Me propusieron más libro y dije que es que no, que ya no, que no da más de sí esto. Y has girado a otra ¿Sí? etapa, ¿no? En la que también afecta, entre comillas, ahora a tus hijos, que Sí. es adictos a la tecnología. Sí. ¿Cómo nace este segundo proyecto? ¿Cómo lo estás viviendo? Cuéntanos lo que es y lo que pretendes con ello. Pues mira, Adictos a la Tecnología surge un poco porque como mis hijos van creciendo, yo me doy cuenta que la crianza queda ahí atrás y de repente surgen nuevos retos y que hoy en día el mayor reto que tenemos las familias tiene que ver con la educación digital. Porque todo lo demás, de alguna manera, ya lo vivieron todas las generaciones anteriores de padres, pero esto no lo han vivido nuestros padres. El tener que estar preocupado cuando tu hijo está dentro de la habitación es una cosa que a nuestros padres nunca les tuvo que preocupar. Nuestros padres se preocupaban cuando salíamos de casa. Pero es que nosotros tenemos que preocuparnos cuando salen y cuando están dentro, porque si hay un dispositivo, pues es una puerta de entrada a todo un mundo. Bueno, nunca mejor dicho, o sea, sales a la calle y estás en tu ciudad, en tu barrio, pero entras en internet y estás en cualquier sitio, ¿no? Con todo lo que conlleva hoy en día, ¿no? Y con lo que suponen hoy las redes sociales, con ese componente adictivo que tienen. Entonces surge un poco por mi propia experiencia. A mí en redes sociales me han pasado muchas cosas, o sea, realmente me han suplantado la identidad, a mí me llegaron a robar fotos un tipo en Argentina y con Photoshop ponía su cara y le cambiaba la cara de mi marido y ponía la suya. Y de repente me estaba haciendo pasar por su marido en Argentina, con la suerte de que yo, gracias a Dios, pues en Instagram tenía ya una pequeña comunidad que una chica, pues casualmente, era un ex compañero suyo de universidad y me dijo, oye, este chico está haciendo esto. Y me quedé impresionada, ¿no? Entonces, hay una serie de cosas que yo voy viviendo en mi etapa en redes sociales. También vivo ese querer contestar a todo el mundo, ¿sabes? Que claro, cuando tú eres una cuenta pequeñita no pasa nada, puedes ir contestando, pero vas creciendo y de repente tienes en tu cuenta miles de personas siguiéndote y que te escriben 100 personas al día. ¿Cómo gestionas eso? Y ¿sabes? Dar ese paso de decir, oye, no tengo que responder a todo el mundo, no tengo esa obligación. Entonces me robaba muchas horas de tiempo y me quedaba hasta la 1 de la mañana contestando, le robaba tiempo al sueño, o sea, una serie de cosas que yo viví y luego la gestión de el tema de los haters, que tampoco es que yo tenga mucho, pero bueno, puedes tener alguno que te pueda hacer daño. Todo eso, dije, ¿cómo lo gestiona un cerebro que no ha desarrollado su corteza prefrontal? Eso, ¿cómo lo gestiona, cómo lo vive y qué consecuencias tiene, ¿no? Y es ahí cuando yo decido dar ese salto de vamos a divulgar porque este mundo online nos está haciendo daño a todos, pero en estas etapas vulnerables les puede marcar de por vida. Claro. Entonces ahí surge Adictos a la Tecnología, ¿no? Y tú ves esta necesidad y cómo te formas para poder divulgar, porque es verdad que nace de una experiencia tuya, Sí. pero también hay una base científica y una formación. ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, pues porque yo, para poder ayudar y porque además quería hacer como cursos online, ¿no?, de distintos temas que ayudasen a las familias, pues quería también tener una formación, unas bases, y ahí fue cuando me encontré en unir. Yo siempre soy la primera que hace los cursos. También era el primer curso que se hacía sobre adicciones tecnológicas, ¿no?, sobre intervención en adicciones tecnológicas. Y entonces, ¿qué hice? Apuntarme. Y así, pues, bueno, tener un mayor conocimiento, un conocimiento más profundo, no solo basada desde mi propia experiencia, que creo que es muy positiva y que en las charlas a la gente le encanta esa parte, ¿no?, sino también decir, oye, quiero profundizar más
en lo que pasa en el cerebro, por qué se dan estas situaciones, por qué nos volvemos adictos, qué hay detrás, ¿no? Y entonces, bueno, también por eso decidí formarme, ¿no? Para poder hacer un compendio de mi propia experiencia, pero también ese conocimiento más científico, ¿no? Esta problemática no ocurrió a generaciones pasadas, sino que es algo a lo que nos estamos enfrentando hoy en día. ¿Qué le ocurre a un cerebro que se enfrenta o que tiene pantallas desde muy pequeño? Bueno, de todo. O sea, en etapas ya muy tempranas lo que se está viendo es que el lenguaje está siendo perjudicado. O sea, porque al final mucha gente cree que poniendo pantallas el bebé o el niño está interactuando, pero no está interactuando, él solo está recibiendo. Pero la interacción humana, sobre todo en esas etapas tan tempranas, es del cara a cara, de tu expresión, de cómo yo percibo que tú me hablas, del tono, de una serie de cosas, pues que claro que toda interacción que están teniendo con pantallas es interacción humana que dejan de tener. O sea, ya no es tanto por la pantalla, sino por lo que restas por el uso de pantallas, ¿no? O sea, que por eso se está viendo ese problema en el desarrollo del lenguaje, ¿no? Claro, si te vas a etapas... Claro, es que hay muchas cosas, ¿no? Sí. Pero si te vas a etapas ya más avanzadas, como puede ser la adolescencia, pues puede ser desde la normalización de ciertas cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, la empatía les está costando mucho. ¿Por qué? Porque yo me estoy acostumbrando a relacionarme con pantallas, yo a través de la pantalla no te veo la cara, no estoy viendo cómo reaccionas ante una cosa y entonces yo suelto cualquier cosa por esta boca. Por esta boca no, por la pantalla, Por la pantalla, claro. ¿no? Te suelto lo que sea y no sé si te está ofendiendo o no, ¿no? Entonces estamos como hasta se está perdiendo como mucha empatía. A otros niveles, pues sí que hay muchos estudios ya que están relacionando el uso de las redes sociales con síntomas depresivos, por pura comparación. Es que al final las redes sociales tienen ese peligro. Y teniendo en cuenta la cantidad de horas que están pasando allí, que muchas veces son más horas que las que pasan en el colegio, al final tu punto de comparación es el de esa gente que está en otra parte del mundo, gente que ni siquiera conoces, cuando tu punto de referencia, cuando antes eras adolescente, eran tus iguales, tu grupo. Los de tu cole, sí. Los del bar en el que salías, los de... ¿Sabes? Y sin embargo ahora tu punto de comparación es una cantidad de gente que no conoces directamente, que además lleva vidas muy distintas a las tuyas y entonces esto te genera frustración. Y ya no hablamos de filtros, del físico y de todo lo que... Si te parece, vamos a hacer como ir progresivamente de joven, o sea, de bebé hacia edades de adolescentes, ¿vale? Se ve que los dibujos animados de hoy en día... Son muy rápidos. Son hiperrápidos, muy coloridos. Escenas de sí. 3 segundos, sí. con mucha saturación en el color. Versus, tú ves una película de Mary Poppins. Sí, la antigua y se les hace bola. Claro. ¿Cómo estos nuevos dibujos afectan a los niños pequeños? O sea, unos padres, sí. Es que es mi caso, de niños pequeños, ¿qué recomendaciones harías? ¿Cero pantallas o pantallas a partir de cuánto? ¿O qué tiempo de pantallas? ¿O qué tipo de contenido ven en las pantallas? Bueno, fíjate que la Asociación Española de Pediatría actualizó los tiempos de exposición a pantalla hace un año y ahora es 0 pantallas hasta los 6 años. Antes era hasta los 2, 3 años. Precisamente porque ha cambiado ese contenido. Claro, porque no es lo mismo ese contenido, ojo, que insisto, cuantas menos pantallas mejor, pero que no es lo mismo un contenido que otro. Yo se lo explico a mis hijos, no es lo mismo ver un partido de fútbol que estar en TikTok 1 hora. Claro. Que no tiene nada que ver. Es que en el partido de fútbol hay una continuidad, estás siguiendo un juego, normalmente lo ves en compañía. TikTok normalmente lo consumes tú solo porque es contenido personalizado y es un vídeo cada 10 segundos, otro vídeo, otro vídeo, otro vídeo, otro vídeo. O sea, el contenido cambia mucho, pero los tiempos ahora mismo de la recomendación de la Asociación Española de Pediatría es 0 pantallas hasta los 6 años, salvo que sea pues eso, para una videollamada con unos abuelos, una cosa así, ¿sabes? Pero si no es 0 pantallas. Yo digo aquí un poco de sentido común. O sea, yo... Cuando mi hija tiene ahora 7 años, pero nosotros veíamos alguna peli, no la voy a encerrar en la habitación cuando tenía 5 años por cumplir eso, ¿no? Sino que buscamos una peli que de contenido sea acorde, que a ella le pueda valer, que no sea nada para mayores y se ve y no pasa nada, no sé.
ahí va un poco el sentido común. Uh-huh. Pero bueno, sí que es verdad que las cosas han cambiado mucho en ese sentido. Y aparte, tú recordarás que nosotros veíamos series que terminaba el capítulo y hasta el día siguiente tú ya no podías seguir viendo la serie. O sea, había una espera, ¿sabes? Que eso también... No es lo mismo que me pongo Netflix y puedo ver uno y otro capítulo y otro capítulo y otro capítulo, porque ahí ya me cuesta parar, ¿no? Quiero seguir sabiendo. Y tú tenías que esperar. Y luego, pues antes, bueno, ya te hablo de mí, que soy mayor que tú, pero en la tele había unas franjas horarias en las que a partir de cierta hora es que no había nada para niños. O sea, absolutamente nada. Con lo cual, en el momento que se acababa esa programación, es que la tele ya no la volvías a encender en todo el día, ya tirabas para la calle y se acababan las pantallas. Es que ahora la pantalla la llevamos encima, ¿sabes? Pero bueno, sí, en esas etapas lo mejor es lo mínimo. O sea, si puedes evitarlo, evítalo. Hablabas de lo de Netflix, ¿no? Que siguiente episodio y te corre así rápido la barrita. Sí, la barrita para pasar rápido. Eso es. No sabemos esperar. Exacto. Y esto lo están viviendo los niños. ¿Qué problemas puede causarnos el no saber aburrirnos, el no saber esperar? Bueno, pues el no aburrirte lo que está haciendo es que la creatividad se vaya al traste directamente. Porque donde surgen las grandes ideas es en el momento de no estoy haciendo nada, no estoy consumiendo nada, ¿no? Entonces ahí la creatividad... Yo siempre cuento una anécdota en la que pues recuerdo un día que mi hijo me contó, ¿no? que llovía en el recreo y que no sabían qué hacer en clase, porque están acostumbrados a jugar al balón, claro. Y de repente se vieron pues sin salir, ¿no? de clase, y de repente con unos estuches juntaron varias mesas, hicieron como una mesa de billar en clase, hicieron palos con papeles, bolas con papeles y empezaron como a divertirse, no en plan serio, no es un billar serio, pero que son esas cosas que dices tú, eso con una pantalla nunca hubiera surgido. Porque como estás con la pantalla, no estás pensando en otra cosa y si no te aburres, no piensas en qué puedo hacer, ¿sabes? No hay momentos de descanso, de parón en los que tú decidas escribir, relajarte. Y ahí es cuando surge la creatividad, ¿no? Uh-huh. Aparte de lo que es la propia frustración que te genera el hecho entonces de tener que esperar, porque si tú no esperas nunca por nada, cuando tengas que esperar por lo mínimo, te va a generar una frustración tremenda, ¿no? Y por eso hay ese nivel de exigencia de lo quiero todo ya, inmediatamente, ¿no? Las cosas tienen unos tiempos. Las cosas hay que hacerlas depende del qué, pero con unos tiempos. Entonces eso también les genera mucha frustración, ¿no? Si vamos pasando por edades un poco ya más avanzadas, que es igual la etapa en la que te encuentras tú con tus hijos, ¿cómo estás gestionando las pantallas con ellos que ya han superado esa barrera de los 6 años, ¿no? Ya aparecen las pantallas, ya irrumpen en tu vida, pero ¿cómo se hace un uso responsable y cómo lo gestiona o qué tips para un padre serían recomendables? Bueno, hay muchas cosas que podemos tocar aquí, ¿no? Primero, o sea, yo creo que son importantes las normas y los límites, ¿no? Decir, oye, la tele cuando se usa, dejarlo claro en casa, pues si se usa todos los días media hora o no, en teoría de 7 a 12 años el tiempo máximo de pantallas es 1 hora al día según la Asociación Española de Pediatría, ¿vale? Entonces hay que saber que esa es un poco los tiempos, ¿no? Que se barajan desde las asociaciones sanitarias. Te dicen que de los 7 a los 12 años lo ideal es 1 hora máximo de pantalla al día. No significa que haya que verla todos los días. De hecho, en mi casa la tele entre semana no la encendemos, o sea, salvo que juegue el Real Madrid. Entonces, si juega o el Sporting, ¿no? Entonces, ese día a lo mejor se ve más tiempo, no pasa nada, pero otros días no se ve, ¿no? Aquí como en todo, sentido común. Pero bueno, hay que tener en cuenta que esos son los tiempos que se estipulan ahora mismo y luego, pues, yo creo que hay que tener conversaciones. Es verdad que a los 6, 7 años a lo mejor no lo están entendiendo igual, pero lo dices en casa. Las cosas, ¿por qué se hacen? Se explican, porque es la única manera de que ellos vayan entendiendo por qué tú tomas determinadas decisiones, ¿no? Tener en cuenta el contenido que se está viendo. Claro, es que no es lo mismo, insisto, estar en TikTok que estar viendo una serie adecuada a la edad, que aporta algo. Es que no tiene nada que ver. Es que el consumo de redes sociales como TikTok es prácticamente compulsivo. Es un vídeo, otro. ¿Vale? Entonces hay que tener también en cuenta de qué contenidos estamos hablando, ¿no? ¿Qué más cosas hay que tener en cuenta?
aparte de las normas, de esos límites, de tener esas conversaciones, porque insisto, o sea, la conversación es mucho más importante que el que tú prohíbas. Que yo soy muy favorable a la restricción, ¿vale? Pero la conversación hay que tenerla. De por qué haces esto, por qué tomas esta decisión, ¿no? Porque, claro, es que a los 12 años la mayoría de niños tienen móvil. Pero, sin embargo, solo el 22% de los padres cree que es una edad adecuada, pero se les da. Fíjate la incongruencia, ¿no? No querría darle el móvil, pero se lo estoy dando porque lo está haciendo todo el mundo. Pero creo que es muy pronto para dárselo, ¿no? Por presión social. Por presión social. Es presión social, pero si al final, si todos nos ponemos de acuerdo, entonces no lo haríamos la mayoría, ¿no? Entonces, bueno, claro, no es lo mismo 6 años que 12. Ahí hay un cambio muy grande. Pero también tienes que tener el niño de 12 años, no, es que quiero WhatsApp y quiero TikTok, ya, pero es que legalmente tú no puedes. O sea, en teoría, WhatsApp tú solo puedes tenerlo legalmente a partir de los 14 años con consentimiento de tus padres. Y la mayoría de niños de 12 años tiene WhatsApp. Es que ya es una cosa que en teoría es ilegal y que tú le estás proporcionando a tu hijo. Entonces también hay que tener en cuenta esos condicionantes, ¿no? O TikTok, o sea, las redes sociales, en teoría tampoco pueden estar niños de 12 y 11 años. Y están. Entonces, si ya los padres nos saltamos la propia legalidad, claro, ahí los padres tienen esa obligación de formarse y estar un poco al tanto de lo que está pasando. Es un marrón. Si yo sé que es un marrón tener que estar formándonos o enterándonos de estas cosas, ¿sabes? Porque como lo hace la mayoría, pues pensamos que no pasa nada. Pero nos ha tocado este marrón. A la generación de padres de ahora nos ha tocado este marrón, que es el marrón de los marrones. Pues tenemos esa obligación de enterarnos. Oye, ¿esto es legal o no es legal? Es que estamos haciendo una cosa ilegal. Es que como si yo le doy la cerveza al niño de 14 años. Que lo hagan a escondidas, pues bueno. Pero dársela yo, pues no. Y tú todo esto que divulgas, que me encanta, ¿cómo lo vives en tu casa? Bueno, yo reconozco que me lo han puesto relativamente fácil. Es verdad que, claro, yo al dedicarme a esto he tenido un conocimiento que la mayoría de familias quizás no han tenido. Es que a lo mejor yo si no me hubiera dedicado a las redes y no hubiera también cometido mis errores, pues yo no hubiera tenido este conocimiento que es el que me ha hecho tener conciencia sobre este asunto. Si fuera una madre que me hubiera dedicado a otro trabajo, a lo mejor yo no estaría, pues fíjate, mi hijo de casi 16 años no tiene redes sociales, las va a tener ahora en breve. Mi hijo de 14, que los va a cumplir enseguida, va a tener móvil, pero todavía no lo tiene. Ahora mismo creo que es el único que no lo tiene en su aula. ¿Por qué yo tomé esas decisiones? Precisamente por todo el conocimiento que me ha dado la experiencia, ¿no? Entonces, yo he tenido conversaciones con ellos desde muy pronto. Y yo les he enseñado cosas que a mí me han pasado. Entonces, creo que se han hecho conscientes de alguna manera de los riesgos y peligros, ¿sabes? Que había ahí. ¿Que lo piden y lo han pedido? Sí, pero como dice el refrán, ante el vicio de pedir está la virtud de no dar. Eso es. Pues eso. Entonces yo estaba ahí por querer, claro que lo quieren, pero si mi hija de 7 años lo querría también. Un móvil para estar viendo dibujos. Pero si es que un niño no puede autorregularse, que es imposible. O sea, puede a los 13 años un niño súper responsable, tal, pues yo tengo uno de esos que es súper, súper responsable y sé que tiene muchísima más autorregulación que la mayoría de niños de su edad. Pero no voy a hacer la excepción con él, ¿sabes? Entonces, igual que seguramente 1 de cada 10 niños o chavales de 16 años podría conducir a los 16 años, pero la mayoría no, y por eso la norma es que no se puede conducir hasta los 18 años porque tiene más riesgos que beneficios. Entonces, bueno, pues yo creo que a determinadas edades tiene más riesgos que beneficios, con lo cual yo espero a que maduren y a que puedan autorregularse un poco mejor. Porque, insisto, quiero decir, hasta los adultos nos cuesta a veces autorregularnos con la tecnología, con lo cual imagínate, ¿no? Por eso siempre digo, cuanto más tarde, mejor. ¿Estamos adictos realmente a la tecnología? ¿Crees? Y la tecnología, voy a ir al... Al Excel no es nadie adicto. Correcto, a eso me refería. Al móvil. Pues fíjate, miramos unas 100 veces el móvil al día. Buah. La media en España
de uso es de 4 horas y 10 minutos al día. Y el 60% de los españoles miran el móvil, o sea, lo primero y lo último que hacen al día es mirar el móvil. Con esas cifras sacas tus propias conclusiones. Claro que sí, estamos haciendo un uso abusivo del móvil, totalmente. Sí, es que los adultos, los adultos también estamos haciendo un mal uso. ¿Y eso en qué nos puede perjudicar en nuestro día a día? Tener esta adicción yo creo que entra por los ojos. Yo creo que nos falta mucha concentración. No sé si tú lo percibes. Yo soy la primera que a veces paso de una tarea a otra, o sea, nos está impidiendo concentrarnos de forma adecuada, aparte de todas las conversaciones y de toda la interacción propiamente humana y social que estamos perdiendo, ¿no? O sea, porque al final, antes, por aburrimiento, en determinados sitios tú acababas hablando con las personas y ahora eso no está pasando porque estamos con el móvil. Entonces, sí, o sea, claro que nos está perjudicando, pero yo creo que sobre todo a nivel concentración. A nivel concentración, mucho. A nosotros no estamos notando tanto el tema del lenguaje. A ellos les está afectando mucho más, claro, porque está llegando a unas etapas muy tempranas en las que no han desarrollado todas sus capacidades, ¿no? Pero sí, yo te diría que sobre todo a ese nivel, a nivel concentración, hemos perdido mucha capacidad y concentración y pensamiento en general, ¿no? Porque al final, y ya más ahora con la IA, ¿no? Que la gente tira de eso. Con la IA. Claro. Una barbaridad. Decías que es práctica habitual de muchas personas levantarse, mirar el móvil y acostarse. ¿Qué recomendaciones darías para una persona que es adicta, aunque igual no lo admita, al móvil, al uso del dispositivo móvil, para dejar de serlo? Claro, ahí está. Porque es verdad que es una herramienta muy útil. Claro. Eso es innegable, ¿no? Sí. Que decías antes, por sentido supuesto. común. Oye, pues es una manera de comunicarnos también ágil. Hombre, y para el trabajo. Claro. Yo que soy autónoma utilizo muchísimo el móvil. De repente se me ocurre una idea y estoy en no sé dónde y de repente saco y me pongo a apuntarlo ahí en el móvil. ¿Sabes? Pero ¿de qué manera podríamos reducirlo para que no nos genere? A mí, yo soy consciente de que genera mucho ruido. Mucho ruido, como ir sobre revolucionado. Sí. Hay un experimento que yo se lo vi a un youtuber americano, luego lo hizo Juan de Tengo un Plan, que tiene un podcast, que fue estar un mes sin móvil. Y que le hicieron un análisis neurológico previo y luego posterior y se ven unas mejoras de atención, de concentración salvajes. Es poco práctico eso. Sí, no, porque no tener móvil. Quiero decir, no es como cualquier otra adicción. Tú la adicción al alcohol, al tabaco, a las drogas, tú tienes que dejar la sustancia para nunca más volver a consumirla. Claro. Pero sin embargo estamos hablando de una cosa que está presente en el día a día y que vas a necesitar por otros motivos. Entonces es muy difícil. O sea, el objetivo es conseguir regularte para hacer un uso saludable. Y sostenido en el tiempo. Que no sea 2 semanas rebajas el uso del móvil, pero el móvil lo que quiere es que estés... Bueno, el móvil, las aplicaciones, es que lo que quieren es que estés ahí. Entonces, ¿qué recomendaciones darías para reducir el número de horas de uso de móvil y que esas recomendaciones sean sostenidas en el tiempo? Pues mira, yo la primera que hice fue sacar el móvil de la habitación. Eso que hizo que empezara a leer libros y a descansar mejor, porque parece que no, pero el simple hecho de tener el móvil a mano te hace usarlo más, porque es así, o sea, eso se llama arquitectura del comportamiento, o sea, eso que tienes cerca tiene más impacto en tu vida, así de sencillo. Entonces, si tú sacas el móvil de determinados espacios, vas a usarlo menos. Y además esta prueba la tengo hecha cuando hacía talleres online con familias, les pedía, quiero que vayáis apuntando en una hoja, quiero que en la mitad del taller tengáis el móvil aquí puesto y la otra mitad lo sacáis de la habitación. Y quiero que vayáis apuntando las veces que miráis el móvil cuando lo tenéis aquí o que os apetece cogerlo para mirar cosas. ¿Y cuántas veces os apetece cuando sacáis el móvil del espacio, ¿no? Entonces, yo creo que lo primero que hay que hacer es sacar los móviles de determinados espacios. Y eso es el dormitorio, para no estar conectado a una pantalla estimulándote antes de irte a dormir, porque no le viene bien a tu cerebro, no le viene bien a tu descanso, y no es lo primero que haces según te levantas, ¿vale? Y sacarlo también de espacios como comidas. O sea, para mí creo que estar en casa con tu familia y tener el móvil en la mesa, no.
O sea, esa es otra. O en comidas que tengas el fin de semana con tus amigos y tal, ¿no? Sacar el móvil de determinados espacios para mí es el primer paso y sobre todo el del dormitorio. Bueno, otras cosas que puedes hacer, ponerte tiempos máximos, revisas, ¿no? Vas a ajustes a tu configuración y revisas un poco dónde pierdo yo más el tiempo. Que no me aporte, que no sea trabajo realmente. Oye, pues es en TikTok, oye, es en Instagram, oye, es en no sé qué. Pues ponte ahí un máximo de tiempo al día, ¿sabes? Eso también te puede ayudar. Quitarte ciertas notificaciones de esas aplicaciones que más... Yo notificaciones de WhatsApp no tengo, notificaciones de Instagram no tengo. Hasta que no entro en la aplicación, hasta que no entro en WhatsApp no veo lo que hay, ¿no? O sea, para mí son cosas que creo que son sostenibles en el tiempo y que son factibles y que reducen el tiempo de exposición, ¿sabes? Pero no significa que no haya que hacer un pequeño esfuerzo al principio, ¿eh? Claro. Porque hay veces que te retiene y dices tú, no llevo el móvil a la habitación, pero me quedo un poco más en el salón. Ya. ¿Sabes? O sea, que necesitas un poco... El problema es que muchas veces no sabemos darnos cuenta de que tenemos una adicción. Porque como es una adicción normalizada, o sea, antes nadie tenía dudas de que el señor que estaba en un bar 1 hora en una máquina tragaperras tenía un problema con el juego. Pero ahora una persona que se pasa 3 horas al día en un juego online no se ve como un problema. Es que fíjate cómo ha cambiado también eso, ¿no? Como está normalizado, pues ya no me asusto, porque lo hace mucha gente. Yeah. Claro, es que ahí está luego el problema, ¿no? Que nos cuesta identificar que es un problema y que no. Y realmente sí lo es. ¿Cuántas cosas estás dejando de hacer por estar 3 horas conectado a un juego o a una red social? ¿Cuántas cosas estás dejando de hacer? ¿Cuánto estás desatendiendo a tus hijos o dejando de estar con ellos? No desatendiendo, que parece que suena como que los dejas de lado. Pero ¿cuántas veces no estás presente ahí, no? Entonces, hay que hacer un esfuerzo, ¿eh? Yo lo sigo haciendo. Esto es para mí como el deporte. O sea, yo llevo muchos años corriendo, pero a mí me sigue costando ir a correr. Me sigue costando ponerme a correr, ¿sabes? Lo que pasa que ya tienes esa conciencia de que después de correr te vas a sentir bien. Y ya cuando vas avanzando en disminuir el uso del teléfono, pues también vas viendo los efectos positivos, ¿no? Que es que lees más, estás más presente, te concentras mejor. Y cuando lo vas viendo, pues ya vas interiorizando, ¿no? Ese hábito. Pero costar, claro que cuesta, porque eso está hecho para atraparnos. ¿Tú considerarías que ahora estás adicta al móvil o lo has estado en su momento? A ver, yo no considero que fuera adicta en ningún momento, en absoluto, porque no he desatendido las cosas importantes, pero sí que he hecho un uso excesivo y me ha costado ver que no podía llegar a todo lo que me exigía, ¿no? El hecho de, pues en redes sociales, tener pues a tanta gente siguiéndote, preguntándote y demás. Entonces ahí tuve que poner ese límite de decir, yo no puedo quedarme hasta la 1 de la mañana contestando mensajes a todo el mundo. ¿Sabes? La gente tiene que entender, yo tengo que educar a la gente para que entienda que no puedo contestar a todo el mundo. Que es un trabajo que tenemos que hacer todos, ¿eh? Porque hay gente que, o sea, tú ya sabes perfectamente qué personas te van a responder inmediatamente a los WhatsApps y cuáles van a tardar horas en responderte. Lo sabes perfectamente. Totalmente, y esa es una manera de educar a la gente. Ya sabes que Paquito no te va a contestar hasta las 9 de la noche, porque no lo va a mirar. Y sin embargo, otras personas inmediatamente. Entonces también tenemos que hacer esa labor de voy a educar a la gente para, si quieres algo urgente, me llamas. Porque hemos dejado de llamar. Es que a los jóvenes les da un poco de ansiedad llamar, porque creen que es intrusivo. Fíjate, ese es el punto al que hemos llegado de llamar es intrusivo, cuando antes lo normal era llamar. Es más, lo de antes era te tengo que llamar cuando llegues a tu casa, cuando había solo los teléfonos fijos. ¿Y sabías el número de teléfono de memoria? Exacto. Que yo llegué a la universidad, yo tuve móvil ya en COU, o sea, cuando iba a irme a estudiar fuera. Y claro, era móvil sin internet. Ese móvil no enganchaba. Ese móvil no éramos adictos nadie. ¿Por qué? Porque nadie es adicto a Excel. Bueno, tenía el Snake. Bueno, la serpientita aquella, sí. Bueno, pero te aburrías en 10 minutos. Sí. O sea, no era una cosa... Te podía... Bueno, un tiempo muerto te lo sacaba, pero en 10 minutos ya estabas aburrido, ¿sabes? Sí, totalmente. Nada que ver.
Hablábamos antes de la inteligencia artificial, de ChatGPT, de Gemini, de tantas plataformas, de aplicaciones que le pides, por ejemplo, que te redacte un mail y te lo redacta, y además muy bien. ¿De qué manera este tipo de herramientas que vienen, siempre lo hablamos, ¿no? A elevarnos, a potenciarnos, a tener más capacidades, también pueden... Está anulando las capacidades. Claro, eso Ahí está el problema. ¿Cómo está afectando eso? Que sí que es una... O sea, la inteligencia artificial es una herramienta muy útil para determinadas cosas en cuanto a ahorro de tiempo, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, hay cosas de las que no sé, por ejemplo, me llega un contrato de algo, yo obviamente no sé y digo, oye, voy a meterlo aquí, a ver qué me dice esto, y luego yo lo hablo con otras personas a ver qué consideran, porque yo no me voy a... O sea, no puedes fiar todo a una inteligencia artificial, porque se equivoca, entre otras cosas, ¿vale? Pero es verdad que hay muchísimas cosas que dices tú, no, es que conviene seguir haciéndolas, es que conviene seguir escribiendo de vez en cuando, conviene seguir cogiendo un texto y extrayendo ideas importantes, ¿no? O sea, y por eso a mí me causa muchísimo rechazo el hecho de que puedan utilizar inteligencia artificial los menores, porque es como darles una calculadora antes de saber multiplicar, sumar y dividir. Es que, ¿cómo les va a limitar eso a la hora de la verdad? Si no aprenden, o sea, la calculadora, ¿para qué está hecha? Para cuando tienes problemas complejos, ahorrarte determinados pasos que tú ya sabes hacer y que harías más despacio. Pero, ¿cómo le vas a dar una inteligencia artificial a un menor, ¿no? Que no sabe multiplicar, no sabe dividir, no sabe, pues eso, de un texto extraer las ideas importantes, no sabe hacer un esquema, todos esos pasos previos no nos los podemos saltar, ¿no? Entonces, bueno, en el caso de los adultos no es tan grave porque todo eso ya quizás lo aprendimos, pero las capacidades, o sea, nosotros también, nuestro cerebro puede ir a menos. Entonces, muchas cosas que dejas de hacer se pierden. Allá cada uno como quiera llegar a su etapa más adulta. El problema es que ahora mismo tampoco sabemos hasta dónde nos va a llevar la inteligencia artificial. Porque claro, realmente lo quieren llevar tan lejos, tan lejos, tan lejos, que a mí me da un poco de miedo lo que pueda venir dentro de un tiempo. O sea, realmente a veces escucho a Elon Musk y me da un poco de miedo ese futuro del que habla, porque parecía distópico, pero ahora ya dices tú, pues tampoco se puede descartar, ¿no? Y me asusta un poco los derroteros a los que puede que lleguemos. No sé si sabremos echar el freno antes. ¿Qué te gustaría que fuese Adictos a la tecnología dentro de 5 años? O sea, ¿cómo ves esta plataforma, estas cuentas que tienes en redes sociales? ¿Cuál es el propósito que tienes? Pues mira, es que yo creo que el propósito que tenía ya, o sea, quiero decir, ya se cumple, que es concienciar. O sea, realmente no tengo aspiraciones. O sea, yo tengo una serie de formaciones online para quien las quiera. Yo doy charlas pues en coles, en ayuntamientos, donde me llaman. Con lo cual, yo ya he hecho lo que yo quería hacer con este proyecto. No tengo más aspiraciones que el seguir diciéndole a la gente, ojo, cuidado, ojo, cuidado. Ojo, cuidado con lo que venga, ¿no? Y según vaya avanzando la tecnología, seguir diciendo hacia dónde nos estamos adentrando, o sea, qué estamos haciendo, ¿no? O sea, ser un punto de, pues ser ese referente de decir, no podemos comprar todo por el hecho de que sea innovador, porque no todo lo innovador es bueno. Es que estamos dando por hecho que todo lo tecnológico es bueno, y es que no es así. Es que hay cosas en las que la tecnología no aporta y está restando. Que es lo que te da un poco rabia, ¿no? Pues que aceptamos todo lo que viene de la tecnología por el hecho de ser tecnología. Pero no tiene que ser así. ¿Por qué lo damos por válido todo? No. Analicemos y después tomamos decisiones, pero estamos haciendo al revés. Estamos aceptando todo lo que trae la tecnología sin pensar en las consecuencias que tiene. De ahí que se haya visto pues, en algunos países pues, esa prohibición de redes sociales, esas aulas en las que se empiezan a quitar ordenadores, ¿no? A desdigitalizar, porque estamos introduciéndolo todo a lo loco, sin pararnos a pensar en las consecuencias. Y yo lo único que quiero ser es ese referente que diga, no, ahí no.
Pero no tengo más, o sea, no tengo esa aspiración más que, pues eso, dar charlas, formaciones y demás. Así, en líneas generales, ¿cuáles serían las recomendaciones que le das a unos padres de familia que tienen niños/adolescentes en el uso de los hijos y de las suyas usos de tecnologías? Bueno, a ver, las recomendaciones para adultos y niños son distintas, ¿no? Pero lo digo, sí que perdón, creo... por puntualizar la pregunta, porque muchas veces los padres somos ejemplo del uso de Claro, la por supuesto. tecnología de Sí. los hijos, ¿no? Somos Entonces, factor protector claro, o de riesgo. qué incoherente puede ser tantas veces prohibirles Claro. pantallas y demás cuando luego podríamos estar nosotros todo el día mirando para la pantalla. No, por supuesto. Y una de las Por ahí cosas va la pregunta. que digo, ¿no?, en las charlas es esa importancia de que nosotros seamos un espejo en el que se miren, ¿no? O sea, yo realmente empecé a sacar el móvil de la habitación unos 2 años antes de darle un móvil a mi hijo. ¿Por qué? Porque digo, voy a empezar yo, ¿no?, a hacer determinadas cosas para que luego mi hijo no me diga que yo no lo hago. Claro. ¿Sabes? O sea, quiero decir, aunque entienden que yo tengo que hacer un uso por el trabajo, y más cuando tú teletrabajas y estás en casa, que es que te están viendo, ¿sabes? O sea, que no es como el que se va a la oficina, que no te ven, sino que yo estoy en casa, ¿no? Entonces, por supuesto, o sea, lo que hagamos nosotros determina también lo que hagan nuestros hijos, ¿no? A ver, consejos así para familia en general. Yo, por ejemplo, la tele la tendrían, o consola o lo que sea, en un espacio común. Un salón, para que tú estés pendiente de si van a ver algo en YouTube, tú tienes que estar pendiente, porque en YouTube no sabes lo que le va a salir. Es que no es la tele de la que hablábamos antes. De la TDT. Claro, no es esa tele, ¿no?, que tenía en un horario varias series, y todas las demás eran series, pues desde El Príncipe de Bel-Air hasta, o sea, cosas que eran como para tu edad, ¿sabes? Que lo que ahora se están viendo en pantallas, es que no tiene nada que ver. Entonces, bueno, pues creo que eso ayuda, ¿no? Yo soy muy, muy partidaria, y además hay estudios científicos que lo están diciendo, de retrasar el acceso al smartphone, o sea, cuanto más tarde mejor. Hay 2 estudios ya importantes, muy potentes, uno de Sapiens Lab, que se hizo con miles de jóvenes de entre 18 y 24 años, que cuanto antes habían tenido su primer móvil, peor salud mental tenían después, ¿no? O sea, ya hay estudios que relacionan el uso temprano del móvil con peor salud mental después, ¿no? Con lo cual, yo ya te diría, retrásalo y aunque solo sea por coste de oportunidad. Es decir, el tiempo que pasan con pantallas es tiempo que dejan de hacer otras muchísimas cosas que a esas edades les va a aportar muchísimo más. Entonces yo soy súper insistente en esa idea de retrasa, y aparte porque van a entender las cosas mejor, o sea, van a tener otro nivel, ¿no? Hace no mucho hubo un caso en Oviedo, ¿no?, de un adulto que contactaba con menores, contactaba con un menor, creo que no sé si eran 11 o 10 años, por teléfono, que, hacía una cosa delante del móvil, ya podéis intuir a qué me refiero más o menos, ¿no? Estaba desnudo y se tocaba, ¿no? Claro, para ese niño era gracioso. Un niño de 14 años sabe identificar perfectamente, qué hay detrás de eso. Sabe que eso no tiene que hacerlo. Un niño de 10, 11 años, pues verá a un señor que se está tocando, pues es que jajaja, y lo llevaba al colegio en los descansos, en los recreos, y lo compartía, llamaban, y lo compartía con otros compañeros de esa edad, porque tienen esa inocencia que no les está haciendo ver que eso es un problema. Es muy fácil engañar en TikTok, y TikTok está lleno de pedófilos. O sea, es que de TikTok surge de la noche a la mañana, en la que se junta una red social de mayores y otra Musical.ly que era de niños. ¡Pum! Se unen allí en China y de repente tienes una red social donde están mogollón de adultos y mogollón de niños. Y hay muchísimos pederastas. Para un pederasta engañar a un niño de 11 o 10 años es muchísimo más fácil que a uno de 15, pero muchísimo más fácil. Entonces, es que los riesgos van a ir disminuyendo a medida que ellos tengan una edad. O sea, que aparte de ese, que cuanto antes tú empieces a hacer algo, más, o sea, haces un uso más reiterado de ese algo, ¿no? O sea, el que tiene unos buenos hábitos en la alimentación de pequeño es mucho más fácil que coma mejor de mayor. No quiere decir que no vaya a comer mal, pero las probabilidades son menores. Totalmente. Porque has acostumbrado a tu paladar a una serie de cosas. Claro. El que se hincha a donuts, a tal, a no sé qué, de pequeño, pues claro, ese estímulo de mayor lo va a necesitar incluso mayor.
Por ir cerrando, última pregunta, antes de las preguntas cortas. Un tema que comentamos antes era la comparación, sobre todo en redes sociales, que puede ser un problema especialmente para los jóvenes y no tan jóvenes. Sí, para todo el mundo. Ver vidas idílicas en Instagram. Y físicos. ¿Qué problemas estás viendo? ¿Cómo puede gestionar eso a ver, que es que un joven, sobre todo? La autoestima la destroza, ¿sabes? Porque al final se están proyectando unos ideales que para el común de los mortales es muy difícil de alcanzar, ¿no? Es que yo no sé si has entrado alguna vez en TikTok, pero TikTok ya tiene un filtro de entrada. O sea, quiero decir, tú puedes grabar el contenido y subirlo, que es lo que hago yo, porque es que a mí lo del filtro de TikTok, digo, pero vamos a ver, si es que parezco que tengo 20 y pico años, pues es que yo no quiero aparentar 20 y pico años, que tengo 44 casi. No quiero aparentar eso, ¿sabes? Entonces, claro, cuando tú estás consumiendo ese tipo de vidas, ese tipo de físicos, el tuyo te parece, vamos, o sea, lo que antes era una persona normal ahora se piensa que es fea. O sea, no sé si me explico, es que el punto de comparación es tremendo porque ya las propias aplicaciones te dan unos filtros en los que ya tú mismo cambias. E incluso el enfrentarse a la realidad, porque si tú estás exponiéndote mucho en redes sociales, ¿no? Imagínate una niña de 15 años que tiene redes sociales y que la siguen sus compañeras, compañeros de clase y de otros coles de su ciudad y de no sé qué y de no sé cuánto. Y claro, ella tiene un físico normal, ¿vale? Y en redes sociales parece que es, bueno, monisísima. Pues claro, a la hora de enfrentarse al cara a cara con las personas, les cuesta verse al espejo. Decir, es que, claro, yo estoy proyectando una imagen que no es real. Es falsa. O sea, yo no soy así. Entonces, ¿cómo me enfrento luego al mundo real si yo en redes sociales estoy proyectando una imagen, una piel fantástica, que ojo, que me parece muy bien que en redes queramos salir bien? Esto es como el álbum familiar, ¿sabes? O sea, o cuando imprimes fotos que eliges dónde sales bien, sí está bien, pero de ahí a ese uso de filtros, ese ahora, jolines, que ves a niñas o chicas de 20 años que ya están operadas, que ya están usando Botox, que ya dices tú, por el amor de Dios, cosas que antes se podían hacer con 40, se hacían con 40, ahora se están haciendo a los 20. El skincare en las niñas. Pero vamos a ver, ¿pero hasta dónde vamos a llegar? Y además, Meta y las plataformas lo saben, tienen informes internos en los que saben que están dañando la autoestima de los menores, lo saben de sobra. Claro, ¿no? Es que es obvio, que no puede ser de otra manera. Que no te empieces a comparar. Cuando tú te pasas 4 horas... Tú date cuenta que entre 11 y 17 años, el 31% en España está más de 5 horas al día conectado al móvil. 31% es 1 de cada 3 menores entre 11 y 17 años. Más de 5 horas al día en redes sociales. En Internet, perdón. Y luego tenemos un 20 y tantos por ciento, un 23% que está entre 3 y 5 horas. Es que es una barbaridad. Entonces, cuando a ti te está educando Instagram o te está educando YouTube o te está educando... Claro, es que ¿qué no va a salir mal de ahí? Yeah. Es que es muy difícil. Por eso, cuanto más tarde y menos tiempo, mejor para mantenerse conectados con los pies aquí, donde tienen que estar, concentrados en lo que tienen que hacer con sus vidas y no aspirar a cosas que no son reales y que no son suyas. Yo, por ejemplo, tengo el proyecto de Adictos a la Tecnología, pero yo también soy creadora de contenido. Yo cuando hablo de temas de peso, bueno, yo, aparte yo que tuve un trastorno de conducta alimentaria de los 18 a los 21 años, digo, vamos, con redes sociales hubiera sido ya la pera limonera, ¿no? Entonces yo tengo muchísimo cuidado cuando hablo, porque a mí me gusta de que hago deporte, de que como sano, de una serie de cosas, bueno, pues porque creo que hay que también... divulgar ese tipo de hábitos, pero tengo mucho cuidado cuando hablo de peso y de determinadas cosas, porque digo, es que, o sea, tengo una responsabilidad social enorme. O sea, hay mucha gente siguiéndome y yo no quiero que a nadie le genere frustración nada. O sea, soy la primera que digo, yo no puedo correr una maratón, no pasa nada. Estoy feliz corriendo medias maratones y es un esfuerzo titánico. Yo soy de las últimas en terminar. Yo soy de las últimas en llegar a meta una media maratón.
no pasa nada. Y si no fueran medias maratones y corriera 10K, fenomenal también. Y si solo saliese a correr, como haré dentro de unos años, a despejar la mente, fenomenal también. O sea, me interesa que todos esos mensajes lleguen, claro, porque tengo una responsabilidad social. Maravilloso. Vamos a las preguntas cortas, con respuestas cortas o no. Vale, a ver si yo soy capaz de acortar algo. Porque alguna igual la quieres puntualizar y sería fantástico. ¿Vamos a ello? Venga. Va. ¿Los adultos sabemos aburrirnos? No, ya no. ¿Qué es peor con pantallas, los niños o los adultos? Los niños. ¿Cuál es la primera señal de que tengo un problema de adicción con el móvil? Ay, qué difícil responder solo con una cosa. Bueno, por eso puede ser un poco más. Vale, a ver, en general el descuido de otras cosas. Puede ser en niños estudios, la higiene, el sueño, o sea, restringir el sueño, sobre todo por la importancia que tiene el buen descanso, que repercute en otras áreas de la vida, ¿vale? Pero bueno, un niño que le quitas o le apagas una tele y tiene rabietas, también te dice mucho. Claro. Hay cositas. Sí. Y última, ¿control parental, sí o no? Sí, siempre que esté acompañado de conversación. Es decir, el control parental está bien para evitar que les entren determinadas cosas, y yo lo uso y creo que es necesario, y para poner unos tiempos máximos, pero el control parental sin conversaciones, sin hablar del tema, sin explicar cosas y demás, va a hacer que si de verdad tiene interés, se lo salte. Y de verdad, la última. Es que esta se me ha venido durante el podcast recurrentemente. Venga. No es corta, ¿eh? ¿Cómo conjugas promover la reducción del uso de redes sociales tal, siendo creadora de contenido? Buena pregunta. Porque yo entiendo que tú, como creadora de contenido, estarás feliz teniendo cientos de miles de visitas. Sí, efectivamente. Pero claro, a la vez quieres que la gente, no que no lo use, lo sé, pero que lo use poco. Exacto. Bueno, yo soy la primera persona que le digo a la gente que tiene que ser selectiva con las personas a las que siguen. Porque seguimos muchos perfiles que dices tú, a lo mejor es que ya no te están aportando, ¿no? Claro. Entonces, revisa a quién sigues y que de verdad te aporten. Yo no hago contenido para viralizar. O sea, yo no me voy a poner a llorar delante de una cámara, no, o sea, no pienso entrar en determinadas cosas, ni voy a compartir según qué cosas porque crea que pueden generar interés. O sea, es que me niego a entrar en ese... Es que me niego a entrar, aunque sepa... O sea, yo soy la primera que sé que con mi hija podría viralizarme constantemente, porque tengo una hija que hablando es como si tuviera 80 años. No sé si me explico. Y cuando era bebé la saqué mucho porque venía de una pérdida anterior. Yo compartí mucho mi duelo perinatal en redes sociales y ayudó a muchísima gente que yo compartiera aquello. Y cuando nació la niña yo la compartí mucho porque es que yo era la persona más feliz del mundo con esa niña, o sea, era una cosa muy loca. Pero yo en cuanto mis hijos han ido creciendo, he dejado de compartirlos de alguna manera. No los oculto, no aparecen nunca. Podemos subir una foto familiar de un viaje, una cosa así muy puntual. Pero es verdad que yo sé que, por ejemplo, mi hija tendría muchísimo potencial para en redes sociales darme muchísima visibilidad y no quiero exponerla a eso, ¿no? Entonces, yo ni hago contenido excesivo. Yo puedo hacer 2 publicaciones a la semana. Stories al día, 3, 4. O sea, yo hacer tropecientos stories contando absolutamente de todo. Es que además soy la primera que me aburro viendo eso en la gente. O sea, yo al final soy consumidora de Instagram también. Con lo cual, lo que me aburre a mí, no lo hago. Quieres para ti. Y lo que de repente me choca, pues... ver determinadas cosas en redes sociales, creadores y creadoras de contenido que dices tú, o sea, ¿qué necesidad de contar esto? O qué necesidad de llamar la atención para conseguir visualizaciones, yo paso olímpicamente. Entonces, en ese sentido, yo creo que hago un uso muy, insisto, tengo una responsabilidad social y lo tengo súper asumido. O sea, yo soy periodista. O sea, y al final estoy como periodista en redes sociales
Y en otros, o sea, en otros sitios. Estoy escribiendo un libro, yo puedo escribir un artículo, yo puedo dar una conferencia, estoy en muchas cosas, pero estoy muy en el mundo online. Y a mí no se me olvida que soy periodista y soy periodista de vocación y sé que el periodista tiene una responsabilidad social. A partir de ahí... 1.000.000 de gracias, Carmen Osorio. Ha sido un verdadero placer contar contigo. Gracias de verdad, no solo por venir, que también, sino por todo el trabajo que estás haciendo, que yo personalmente comparto. Y yo creo que de esta charla seguro que ayudará a mucha gente. Espero. Esa es la idea. Esa es la idea. Y nada, y estamos en contacto. Pues muchísimas gracias. Esperemos que os haya gustado y nos vemos en el próximo con más. Chao, chao.